En esta ocasión vamos a estudiar este tema que tiene un nombre medio extraño. No sé si ya lo vieron por ahí desde antes. Eh, el título de esta reflexión es Kata. Vamos a leer el Salmo 139, 23 y 24, una oración de David que dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Mira si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Eh, Muy bien, pues mencionabas ahorita nuestro título, que bueno, les digo, a lo mejor no sabemos a qué se refiere esta palabra kata, pero ahorita vamos a aprender algo de esto. Miren, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos, por ejemplo, estas tres palabras que a veces nos causan algo ¿cómo podríamos decir? De confusión, de rechazo, incluso, bueno, la gente que no conoce mucho de la palabra de Dios, cuando escucha esto, eh, genera cierto rechazo, obviamente, tal vez porque no conocemos bien estos conceptos. No estamos aparte muy familiarizados, ¿cómo se dice? Eh, no, no están muy en uso actualmente. Entonces necesitamos conocer, ¿cómo se dice? Pues el significado, ¿no? De estas palabras para entender a qué se refieren. Les digo, a veces nos causan algo de conflicto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pecado, es algo que, o sea, todo el mundo rechaza. O sea, alguien que no conoce mucho de Dios, cuando escucha hablar de pecado, sin duda piensan, ah, ya van otras, estos a hablar, ¿no? De algo que, pues, que está mal, ¿no? Y que la Biblia, a veces tenemos ese concepto, ¿no? Los seres humanos, que la Biblia o sea, desde que inicia hasta que acaba, nos dice todo lo que hacemos mal y en qué estamos mal. Y si voy a una iglesia, pues a eso voy, ¿no? A que me digan en qué estoy mal. Y si alguien me habla de Dios, es porque me va a decir en qué estoy mal. Y eso obviamente causa una barrera, ¿no? Provoca una barrera que es sí, nos pone incómodos. ¿Qué es la iniquidad? Bueno, la iniquidad es la injusticia, ¿sí? O sea, cuando hablamos de iniquidad, mucha gente dice, pues quién sabe, ¿no? ¿Qué será eso? Es la injusticia. La transgresión es, bueno, tiene varias definiciones. Puede ser como traicionar la confianza, puede ser pasarse de la raya, como decimos vulgarmente, este, abusar de una situación, ¿sí? O sea, transgredir. eh, es eso, ¿no? O sea, como que rebasar los límites de algo. Y la palabra pecado, que a lo mejor es la que más se menciona dentro del cristianismo y en las iglesias y por todos lados, a lo mejor no la entendemos bien. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a estudiar un poquito este asunto. En la Biblia, cuando las palabras que se traducen como pecado, que que entendemos como pecado, aparecen en el original como kata en hebreo y armatía en griego. Acuérdense que la Biblia está escrita en, en hebreo, en arameo y en griego. Entonces se utilizan estas palabras eh, para referirse a lo siguiente, fíjense. Y aquí es donde les digo, a veces no entendemos bien el concepto. Cuando hablamos de pecado decimos, pues es algo malo, es algo que no le gusta a Dios. Y entonces no entendemos bien el concepto. Pero ¿qué es? Cuando estas palabras, ¿qué significan? Significan eh, errar, fallar, ¿sale? Es cometer un error. Fallar dice en alcanzar una meta. Eh, entonces, si nos fijamos, no es un concepto que tenga mucho que ver con lo religioso, como a veces lo entendemos. Eh,
simplemente es fallar en un objetivo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de pecado, así como lo mencionamos mucho, ¿no? Dentro del cristianismo, se refiere a esto, a fallar en el blanco, ¿sí? O sea, fallar el blanco, el objetivo, la meta, no alcanzarla, ¿sí? Es como lo que vemos, por ejemplo, aquí en la imagen. Ustedes, por ejemplo, los que les gusta el deporte, cualquier tipo de deporte, fallar es, por ejemplo, no sé, no atinarle a la portería o a la canasta o a la pelota con el bat o al blanco con un arco. O sea, la mayoría de los deportes tienen algo en común, ¿no? Que es como, para anotar puntos, como que hay que dar siempre en el blanco, ¿no? O en un objetivo, en una meta. Entonces, cuando hablamos de fallos dentro del deporte, que dice falló un disparo, falló el penalti, falló una canasta. eh, si nosotros usáramos este vocabulario, utilizaríamos estas palabras, ¿no? En los originales bíblicos, armatía o kata, ¿ok? Y les digo, no tiene nada que ver con algo religioso, ¿sí? Simplemente es fallar. Puede ser, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de la escuela, es cuando reprobamos el examen, ¿ok? Es no alcanzar un objetivo, una meta que nos hemos propuesto. Ahora, dentro de lo espiritual, ¿sí? ¿Qué objetivo tenemos como seres humanos? Nos dice por ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 1, ahí en el primer capítulo de la Biblia, el versículo 27 dice que Dios nos creó, a los seres humanos, eh, con un objetivo especial, que fuéramos un reflejo de su imagen, ¿sí? Ese es el objetivo, esa es la meta que tenemos los seres humanos. Cuando hablamos de pecado dentro de lo que es el mundo espiritual, nos estamos refiriendo a que precisamente hemos fallado en ese objetivo, en ese blanco. Y a lo mejor podemos decir, bueno, pero ese nunca ha sido mi objetivo como ser humano. Bueno, pero para eso nos creó Dios, para hacer ¿o qué? Un reflejo de Él, en todo sentido, físicamente, mentalmente, espiritualmente. Pero si nosotros nos analizamos, pues como que no reflejamos mucho lo que es Dios, ¿sí? Entonces, eso es el pecado, fallar en la meta, en el objetivo. Y, por ejemplo, la Biblia también nos habla mucho de leyes, de mandamientos que Dios dejó estipulados por ahí. Y en la mañana por ahí estudiamos lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Eh, También tenemos un concepto equivocado, ¿no? Generalmente decimos, pues Dios puso esas leyes para fastidiarnos, para no dejarnos hacer lo que querramos, lo que se nos antoja, no nos deja disfrutar la vida. Pero la ley de Dios, también como hemos estudiado, es un reflejo de qué? Del carácter de Dios, de lo que es Dios, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a analizar, cuando analizamos la ley de Dios, cuando vamos allá a la Biblia, nos damos cuenta de lo que es Dios, ¿sí? Y nos damos cuenta, o debiéramos darnos cuenta también de lo que somos nosotros. Y por eso también mucha gente rechaza, ¿no? La Biblia porque dice, yo no quiero que me hagan sentir mal, de que estoy mal, ¿sí? Pero es algo que necesitamos todos, o sea, en todo aspecto de la vida, constantemente somos evaluados o autoevaluados, ¿sí? Por ejemplo, les digo, en las escuelas, en los trabajos, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, nos hacemos una autoevaluación, ¿sí o no? Y vamos, por ejemplo, ahí al espejo y vemos que estamos, a lo mejor despeinados, que traemos ahí el almohada, así como decimos, o o que traigo la camisa mal abotonada, o no sé. Entonces, para eso nos sirve un espejo, para autoevaluarnos, para saber si estamos bien o estamos mal, lucimos bien o mal.
la ley de Dios para eso nos sirve. O sea, no es para salvarnos, ya también lo hemos estudiado, pero nos ayuda a ver qué tan lejos estamos precisamente del objetivo, ¿sí? De reflejar a quién, a Dios en nuestra vida. Lo cual, bueno, generalmente nos frustra también, ¿sí o no? Los que somos más sinceros, a lo mejor, les digo, hay gente que dice, no, yo no quiero saber nada de eso, así déjame como estoy, y bueno, pero si tú eres sincero, vas a la Biblia y te das cuenta de que te falta muchísimo para lograr ese objetivo, para reflejar el carácter de Dios como Él lo desea, ¿no? Tal vez por ahí vamos escalando peldaños, pero decimos, pero todavía estoy batallando con esto, o me falta muchísimo todavía, ¿sí? Entonces, otro detalle, por ejemplo, que tenemos nosotros los seres humanos es que eh, al autoevaluarnos, por eso necesitamos la Biblia, ¿sí? E ir a lo que Dios dice que es lo correcto, ¿no? Porque al autoevaluarnos, nosotros cometemos muchos errores. Eh, Miren lo que dice por ahí en Jeremías capítulo 17, los versículos 9 y 10. Ustedes lo pueden buscar por ahí si gustan. Aquí también está en la pantalla. Dice, el versículo dice, engañoso es el corazón, o sea, nuestra mente, más que todas las cosas, ¿sí? Más que Pinocho. Entonces, dice, y perverso aparte. ¿Quién lo conocerá? O sea, ¿quién podrá este, entenderlo? Los psicólogos, los psiquiatras, tampoco ellos pueden, ¿sí? Le hacen el intento, pero no pueden, ¿sí? No pueden. Aquí está la respuesta, ¿sí? Dice, ¿quién es el que lo conoce y que puede, dice, entenderlo, sanarlo? Dice, yo, Jehová. Dice, ¿por qué? Dice, escudriño, dice, la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno, dice, según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, a veces también nosotros caemos en, el, en estos errores, ¿no? De creer que yo, de dejarme guiar por mis, ¿cómo decimos? Por el corazón, como decimos. Es una frase como no decía, ah, pues escucha tu corazón, haz lo que te diga tu corazón. Es engañoso eso. O sea, no es muy confiable, según lo que nos dice aquí la Biblia. Tampoco es muy confiable el acudir a las personas, porque a veces le tenemos mucha fe, ¿no? A la gente, para que nos ayude, para que nos aconseje. No quiere decir que esté mal, ¿sí? Pero debemos de tener muchísimo cuidado con eso, porque dice aquí que el corazón es engañoso. Entonces, al entender esto, nos damos cuenta de que nos podemos autoengañar nosotros eh, en algunas cuestiones. Y por eso, por ejemplo, nuestra sociedad está ahorita patas para arriba, porque nosotros creemos que podemos determinar por nosotros mismos qué es bueno y qué no lo es, ¿sí o no? Creemos que tenemos esa capacidad, ¿no? Y que cada uno puede decidir, ¿no? Al final, o sea, igual si no estoy de acuerdo contigo, digo, bueno, pues, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, tú decides qué es bueno o malo para ti, yo decido qué es bueno o malo para mí. Pero aquí, como vemos, necesitamos de una guía, ¿sí? De un espejo que nos diga claramente lo que está mal en nosotros, está bien o que está mal. No dejarlo a nuestro propio criterio. Y desde el principio de la historia de este mundo tenemos ese problema, ¿sí? Desde esta ocasión, ¿se acuerdan? Que nos narra por ahí en Génesis capítulo 3 cuando por ahí Eva tiene un encuentro con Satanás, que estaba por ahí disfrazado, ¿se acuerdan? Y empiezan a tener por ahí un diálogo y Satanás le hace ver a Eva que ella puede tener la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Le dijo Satanás, tú puedes ser como Dios, sabiendo que el bien y el mal. O sea, tú puedes decidir qué está bien y qué está mal. O sea, tú no tienes que dejarte que nadie te diga.
Y eso, ese es el error de nosotros como seres humanos hasta hoy. Eso es algo que se predica mucho ahorita, ¿sí o no? De lo que se nos habla y que vemos en televisión y que ves en internet, de que tú tienes la capacidad de decidir que está bien y que está mal. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que no tenemos esa capacidad. Dice que el único que puede hacerlo, ¿quién es? No, no el psicólogo tampoco, dice yo, Jehová. Es el único que nos puede guiar, o sea, es nuestra única guía, en el único que podemos confiar, ¿sí? Que no nos va a engañar, ¿sale? Ni que se va a dejar llevar por otras cosas como nosotros, ¿no? Que por una corazonada, que por un presentimiento, que Él no hace eso, porque dice que Él escudriña nuestro corazón, nuestras intenciones. Y eso es algo que, por ejemplo, el psicólogo no sabe, ¿sí? Porque no puede leer tu mente. Entonces, les digo, desde muy temprano en la historia de este mundo tenemos ese detalle, ese problema, que creemos que tenemos esa capacidad de decidir que es bueno y que es malo. Y entonces nos damos cuenta de que no ha sido así, ¿sí? O sea, que nuestro mundo está en una situación cada vez más complicada y que vamos más hacia atrás, que dando pasos hacia atrás por esta cuestión de que no sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque hacemos a un lado al que sabe, ¿sí? Que es bueno y que es malo. Y miren lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 7. Él usa, por ejemplo, esta palabra que vimos ahorita que estaba en griego, armatía, ¿se acuerdan? La usa mucho en estos capítulos, en el 6, en el 7 de Romanos, donde nos habla de que lejos de ser seres libres como a veces pensamos, porque decimos, es que yo decido que está bien, que está mal, y creemos que eso es la libertad, ¿sí? Pablo nos dice que como seres humanos somos esclavos y que no tenemos control prácticamente sobre lo que somos, ¿sí? Dice, y él pone ejemplo su persona. Ahí no usa de ejemplo al vecino ni al hermano de la iglesia. Él dice su experiencia personal y dice, porque lo que hago no lo entiendo, ¿sí? Es decir, acuérdense que Dios nos dice que entender nuestro corazón es complicado, o sea, es prácticamente imposible para nosotros. Eh, entender nuestra mente, ¿sí? Nuestras motivaciones, nuestras inclinaciones, etcétera, es difícil. Y Pablo dice, yo no puedo, o sea, no lo entiendo por qué soy así. Porque dice, no hago lo que quiero o lo que me gustaría hacer, sino lo que quiero, lo que no quiero, lo que aborrezco, lo que me cae mal, lo que sé que está mal. Dice, eso es lo que hago. Y ese es un problema, no nada más o no nada más él lo tenía, o sea, lo tenemos todos. Yo creo que por ejemplo, estas palabras que ustedes pueden leer en este capítulo son cosas que todos alguna vez hemos sentido, que hemos experimentado, que hemos pensado, que hemos dicho a lo mejor, que tenemos este serio problema, ¿sí? De no poder alcanzar el objetivo, como decimos aquí, de poder reflejar la imagen de Dios. Y Pablo se da cuenta de que fallan, que pecan, ¿sí? Y dice, y si lo que no quiero, dice, es lo que hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, dice, cuando yo voy a la ley, a ver la ley de Dios y veo que, pues, me falta, ¿sí? Que fallo en muchas cosas. Dice, no es que la ley esté mal, dice, entiendo que el que está mal, ¿quién? Soy yo, no la ley. A veces nosotros le echamos la culpa a la ley de Dios, me dicen, no, es que es muy difícil, no, es que si le hiciéramos aquí un ajuste, sería mejor, ¿no? "Oh, es que es muy exagerado Dios". Pero aquí Pablo es muy sincero con él mismo y se sincera con nosotros y dice, la ley no está mal, no es que sea exagerada, no es que no se pueda, no es que este, eh, que haya algo que haya que cambiar en la ley. Él se da cuenta, dice que la ley es buena. Lo entiende, Pablo dice, no, pues es que está bien todo lo que nos exige Dios, lo que nos pide, lo que nos recomienda, los consejos de Dios, todo está bien. El problema, ¿quién es? Yo, dice Pablo, él lo entiende.
Dice, de manera dice que ya no soy yo quien hace aquello, dice, sino él entiende que hay algo muy dentro de él que lo domina, dice, sino el pecado, este, harmatía, usa esta palabra, dice el pecado que vive en mí. Y esto es algo que, este, de lo que todos padecemos. ¿Sí? O sea, no hay alguien que pueda decir, no, pues eso no es mi problema, o sea, yo no sufro de eso. Y si lo decimos es porque ignoramos muchas cosas, ¿sí? Por lo siguiente, miren, cuando, yo creo que a lo mejor esto les ha pasado a ustedes, sobre todo los que utilizan computadoras o algún dispositivo electrónico, alguna vez les ha salido una leyenda de este tipo que dice error o un fallo tal, ¿sí? Y esto cuando empieza a salir esos anuncios, letreros, advertencias en una pantalla, pues es de que algo está mal en el aparato, ¿sí o no? Y es algo que no lo deja funcionar correctamente, que nos frustra a muchos, a los que trabajamos con estos dispositivos, que a lo mejor hasta nos molesta que salga ahí ese anuncio porque a veces no sabemos cómo quitarlo de ahí, a veces nada más lo ignoramos o cerramos ese anuncio que sale por ahí e intento seguir trabajando, ¿no? Pero sale ahí esa alarma y llega un momento en que empezamos a ver que hay fallos, ¿no? En nuestro dispositivo, de manera que muchas veces, por ejemplo, cuando a lo mejor tú lo llevas a un taller a arreglar, a que lo revisen por ahí, te dice el técnico, ¿sabes que necesitamos hacer esto que nos dice por aquí? ¿Qué dice? Hay que formatear tu equipo, tu computadora, tu teléfono. ¿Qué le pasó? Bueno, pues trae ahí un fallo, un error, algo que no lo deja que funcionar correctamente. ¿Qué significa formatear? A lo mejor hemos escuchado, ¿no? Ese término. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a restaurar el sistema de ese equipo, de ese teléfono, de esa computadora, de la tablet, de lo que sea, restaurar el sistema a su estado original, ¿sí? Para que funcione así como si estuviera nuevecito. Entonces, obviamente, pues eso requiere a lo mejor que se va a borrar la información que estaba ahí, muy probablemente. Pero si nosotros queremos conservar el equipo, pues decimos, bueno, vamos a formatearlo, ¿sí? A restaurarlo. Y saben que la Biblia, la ley de Dios, por ejemplo, funciona como esos alarmas en estas pantallas. Cuando nos dice que hay que un error, ¿sí? Nosotros, les digo, cuando somos sinceros y estamos estudiando la palabra de Dios, vemos estas alarmas que dicen, hay un error en tu vida, hay algo que no está bien, ¿sí? Hay algo que no deja que tu vida sea lo que Dios quisiera que sea, ¿no? Unos optamos por omitir esos errores, ¿sí? Esas pantallitas, como muchos, ¿no? Que nos sale ahí un cuadrito en la pantalla y lo cerramos porque decimos, quién sabe qué será, ¿no? No le prestamos mucha atención. O sabemos que hay algo que anda mal, pero decimos, pero bueno, pues no, ahorita no tengo tiempo, ahorita no tengo dinero de arreglarlo y lo ignoro, ¿no? Pero empieza a deteriorarse el funcionamiento, ¿no? Del equipo y eso pasa en nuestra vida también, ¿no? Entonces, si nosotros ignoramos esas advertencias de Dios, cuando de pronto leo algo en la Biblia o escucho un mensaje, ¿no? De un predicador o lo que sea y digo, ay, caray, hay algo que anda mal en mi vida, ¿no? Pero al rato como que se me olvida y digo, bueno, pues a ver si pasa, ¿no? Luego atiendo ese asunto, nuestra vida empieza pues, a irse en picada. ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que se recomienda generalmente? Y es lo que Dios nos recomienda, formatear, formatear nuestra mente. Muchas cosas, dice, vas a tener que eliminarlas de tu vida, de tu mente, pero vamos a restaurarte. Ese es el objetivo de Dios, ¿sí? Restaurarnos a nuestro estado original. ¿Cuál era el estado original? Donde nosotros reflejáramos la imagen de Dios. Ese era el estado original. Entonces Dios dice, si hay
cosas que estorban eso, que están provocando fallos, yo te propongo formatear tu mente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es cuando nosotros, por ejemplo, nos damos cuenta de que hay algo que hay que cambiar en nuestra vida, precisamente. Es lo que a veces pasa, por ejemplo, a fin de año, empezamos a hacer una listota de cosas que queremos cambiar, que sabemos que están mal, y decimos, quiero eliminar todo esto de mi vida, quiero agregarle esto a mi vida, quiero cambiar, ¿sí? Y empezamos bien, echándole ganas, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de que es muy complicado, ¿sí o no? Y a lo mejor a la semana ya me rendí, al mes, o a lo mejor medio año aguanté, y ya el resto del año decimos, bueno, pues ya hasta el próximo otra vez lo intento. Pero sin duda que es importante darnos cuenta de que necesitamos un cambio. ¿En qué aspectos necesitamos cambios? Miren, a veces sabemos ubicar lo que anda mal, ¿no?, en nuestra vida. Y decimos, ay, no, pues necesito cambiar de amistades, necesito cambiar de hábitos, necesito cambiar, ¿qué se les ocurre? No sé, de escuela o lo que sea, o sea, cambios, queremos hacer cambios. Pero, porque a veces no lo logramos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Y atacamos o tratamos de atacar otros aspectos, ¿no? O de cambiar otros aspectos. Lo primero que debemos de saber es que para lograr cambios en nuestra vida, ¿sí? Necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Generalmente decimos, bueno, ahora sí voy a ir al gimnasio y ahora sí voy a hacer esto y como que sabemos que hay que cambiar, ¿no? Y entonces, si quiero ir al gimnasio, ¿qué digo? Pues me inscribo, hago esto, lo otro, pero pocas veces pensamos en que hay que cambiar ¿qué? La mentalidad, el pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso a veces no nos salen las cosas. Eh, y es un problema, ¿no? Porque es, ¿y cómo cambio los pensamientos? Voy al psicólogo, voy a hacer esto, lo otro. Bueno, vamos a ver, miren lo que nos dice aquí el Salmo 139, 23 y 24, que es la cita que tuvimos hace ratito. Miren esta oración de parte de David, dice, examíname, oh Dios. Es decir, ¿de dónde va a llegar esa ayuda? De Dios. Le dice a Dios, quiero que tú me examines, o sea, no yo, no mi papá, no el psicólogo, ¿sí? Examíname tú, ¿sí? Porque David se da cuenta de que no hay nadie que pueda ayudarlo en este sentido, ¿sí? Y le dice, pruébame, reconoce mis pensamientos, o sea, escarba en lo más profundo de mi mente y dice, hazme ver, dice, esto es importante, si dice, voy por mal camino. O sea, hazme entender, enséñame, dice, si voy por mal camino, si la estoy regando, si estoy haciendo cosas que no debo, que no ayudan, que no me hacen crecer como persona, como cristiano, ¿sí? Y no nada más le dice, no nada más me hagas ver, sino que dice, guíame por el camino eterno, ¿sí? ¿Se fijan? Es una oración muy pequeñita, pero muy completa. Entonces, esto, bueno, también nos demuestra, así como haciendo un paréntesis, que nuestras oraciones no deben ser a lo mejor tan largas o tan llenas de palabrería, ¿no? Aquí en prácticamente dos, tres frases, David nos da un sermón, ¿sí? Y le pide a Dios, dice, examíname, o sea, hazme como decíamos, un psicoanálisis, ¿sí? Analízame qué, mi mente, pruébala, reconoce, dice, mis pensamientos, mis motivaciones, todo, dice, hazme un chequeo completo. Y si voy mal, dice, encamíname por el buen camino, por lo que tú quieres que yo haga, ¿no? En Juan 16:8 también aquí vemos otra cosa que debemos de hacer. Nos dice por ahí Jesús que cuando el Espíritu Santo viniera, dijo, Él, dice, los convencerá. Tiene esa misión, fíjense, el Espíritu de Dios. Tiene la misión, el trabajo de convencernos, dice ahí, ¿de qué? De justicia, de pecado, dice ahí, juicio. Es decir, nos hace ver en qué estamos mal, ¿sí? Y es lo que muchos rehuimos, ¿no? Es como cuando no vamos al doctor porque decimos, oye, porque a ver qué me saca el doctor, ¿no? Me va a decir que tengo esto, que tengo lo otro.
y preferimos no ir al médico. El Espíritu Santo tiene esa capacidad, dice, de escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, y nos dice qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que está mal, así muy puntualmente, sin rodeos, ¿sí? Nos dice también por ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, miren, dice otro elemento, ¿sí? O sea, necesitamos de la ayuda de Dios, dice aquí, de su espíritu, ¿sí? Y necesitamos también de la palabra de Dios. Ahorita hablábamos de su ley, de la Biblia. Dice que la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, dice ahí. Dice, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma. O sea, dice, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Dice las coyunturas, los tuétanos, discierne, que dice, ahí está el detalle, ¿no? Los pensamientos. Algo que no tiene tu psicólogo ni el psiquiatra, ¿sí? Que a veces, pues, nada se rasca en la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, pues ahí le va este medicamento, ¿no? A ver qué pasa, ¿sí? Llega un momento en que ellos ya no pueden, ¿sí? Que ya no pueden ir más allá, y ahí es donde necesitamos a Dios. Dice, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué les parece? Y por ejemplo, ahí también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, vamos a ver lo que nos dice por ahí. Lucas 18, versículo 13. eh, el capítulo 18, versículo 13 dice lo siguiente. Es una oración, ¿se acuerdan de una historia que cuenta Jesús? Una historia que la conocemos con la parábola del fariseo y el publicano. Estas son unas palabras, una oración del publicano. Y dice, vamos a leer ahí la parte final, que le oraba a Dios, qué le pedía a Dios. Dijo, Dios, ten compasión de mí porque soy ¿qué? Un pecador. Entonces, ¿qué necesitamos también para cambiar nuestros pensamientos? Bueno, primeramente tengo que darme cuenta. Por eso le pide ayuda a Dios para que le haga ver, ¿sí? Que nos haga ver, ¿sí? En qué la estoy regando, ¿sí? Y eso lo logramos, dice, a través de su espíritu, a través de su palabra, y y entonces tengo que reconocer, ya cuando Dios me diga, me dice, ¿sabes qué? Mira, este es tu problema, esto es en lo que estás fallando, tengo que reconocer, porque a veces, por más que Dios nos dice, no entendemos, o nos hacemos, de oídos sordos, como decimos, ¿no? No nos gusta y decimos, bueno, pues así mejor me quedo. Pero aquí la idea es reconocer, como este hombre que dice, soy un pecador. Y eso es algo que a lo mejor nos cuesta también, y más si somos creyentes, no decir como que voy a ser un pecador si yo soy fiel a Dios, si yo le echo ganas, si soy un cristiano, un hijo de Dios, como que soy un pecador. Somos pecadores todos, ¿sí? Todos tenemos este problema, ahorita lo vimos, ¿no? Desde Adán y Eva hasta nuestros días, y cada vez vamos empeorando, ¿no? En este asunto, porque no tenemos la capacidad de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, ¿sí? Para cambiar nuestros pensamientos, ¿sí? O sea, cuando yo empiezo cuando yo reconozco que soy un pecador, ¿sí? Mis pensamientos empiezan a cambiar, o sea, ya no veo la vida, como antes, ni veo, la vida espiritual o cristiana como antes, ¿sí? O sea, empieza a haber cambios, pero eso solamente lo vamos a lograr a través de Dios y el estudio de su palabra, de que el Espíritu Santo, nos ayude, ¿sí? O sea, necesitamos pedir esa ayuda, ¿sale? Y cuando Dios nos aclara y nos hace ver, necesitamos reconocerlo y decir, es cierto, soy un pecador. Y algo que les digo que a veces no nos gusta, porque cuando Dios me hace ver a través de su palabra, a través de un mensaje, de un canto, lo que sea, a veces decimos, pues sí, pero no estoy tan mal, decimos, ¿no? O no estoy tan mal como fulanito, ¿sí? Y ese es el problema.
Entonces necesitamos reconocer lo que somos. Necesitamos cambiar, cuando empiecen a cambiar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, en cuanto, por ejemplo, a lo que es el pecado, sí que ya dijimos, o sea, no es nada religioso la palabra pecado, lo hemos a lo mejor malinterpretado, ¿no? Simplemente es fallar en la meta, ¿sí? O sea, y fallamos en la meta, pues claro que sí, ¿sí? En las cuestiones espirituales fallamos, ¿no? En los objetivos. Este, después de que cambien nuestros pensamientos, empiezan a cambiar, ¿qué? Nuestros deseos, ¿sí? O sea, se fijan que, o sea, es un proceso y generalmente nada más decimos, voy a hacer esto ya, o ya no quiero hacer esto, o Dios, ayúdame a ser mejor en esto. Pero pocas veces le pedimos a Dios que nos analice y luego que me haga ver en qué estoy mal y que cambie mis pensamientos y que me ayude a reconocer los que yo diga, es cierto, ¿sí? O sea, tengo este problema. Y luego decirle a Dios, entonces cambia mi manera de pensar. ¿Cuál es el problema de nosotros? Dijimos que creemos que tenemos el control sobre ese discernimiento, ¿no? De qué es bueno, qué es malo. Entonces, este, nos confundimos, nos autoengañamos, ¿sí? Y entonces, pues, no progresamos. Cuando cambian nuestros pensamientos, automáticamente empiezan a cambiar mis deseos, ¿sí? Dice por ahí en 2 Corintios 5 17, vamos a checarlo ahí que nos dice Pablo. 2 Corintios, capítulo 5 versículo 17, un texto que seguramente conocemos, dice que cuando nosotros estamos cerca de Dios, en Cristo, dice ahí con estas palabras, dice, si alguno está en Cristo, o sea, si estamos aferrados a Dios, dice, somos una nueva, ¿qué dice? Criatura, una nueva persona. Dice, las cosas viejas, o sea, esas cosas que sabemos que están mal en nuestra vida, dice, van quedando como allá atrás, sepultadas, ¿sí? Dice, porque a Dios le gusta hacer todo que nuevo y todo mejor. Le gusta, ahorita que hablábamos, ¿no? De ese formateo, ¿sí? O sea, él hace un arreglo completo y quiere restaurarnos al estado original, ¿sí? Entonces, dice que somos como una nueva persona, ¿sale? Ahora, ¿en qué sentido? A veces también malinterpretamos esto. Creemos que cuando decimos que somos una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, ya no cometemos errores, ya no fallamos en el blanco, ya no pecamos. Eso creemos, ¿no? Y entonces, cuando cometemos un error, nos sentimos muy malísimos, ¿no? Es que no puedo y no se puede. Pero no es lo que nos está diciendo aquí. Cuando dice que somos una nueva criatura, no quiere decir que ya no cometes errores, sino que dice tus deseos y tus pensamientos empiezan a cambiar, a ser diferentes. Y yo creo que eso sí lo hemos experimentado, ¿sí o no? Ya no deseamos hacer cosas que antes nos gustaba hacer. Y no quiere decir que ya no te guste, te sigue gustando, ¿sí? Pero ya no quieres, ya no lo deseas como antes. ¿Sí? Antes ni siquiera tenías problema, ¿no? Dices, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ver, voy a ir, voy a juntarme con tales personas. Y no tenías problema. Ahora que estás cerca de Dios, ya no lo deseas, o sea, ya no. Aunque puede ser que sí te gusta, sí te atrae, este, pero ya no quieres, dices tú, ya no, o sea, no es lo correcto, ¿sí? Y en Gálatas 2:20 también dice Pablo, eh, hablando de su experiencia también, parece muy contrastante, ¿no? Con lo que leímos ahorita en Romanos, pero dice, yo ahora siento que estoy, dice, crucificado con Cristo, ¿se acuerdan? Dice, y ya no vivo yo, sino es Cristo el que vive en mí. O sea, él se da cuenta de que esos cambios de los que está experimentando en su vida, ¿sí? No son por él, no es porque él sea buena persona, no es porque, oh, cómo le echo ganas, ¿no? Y qué espiritual soy. Dice, sino que es Cristo el que vive en mí, el que piensa a través de mí, el que obra a través de mí.
Y eso únicamente se logra viviendo cerca de quién, de Jesús, ¿sí? Cuando nos alejamos de Dios es cuando pasa todo lo demás, ¿sí? Entonces él siente que ya esos deseos, ¿sí? Están que cambiando. Esas cosas que lo tienen atado, esclavizado, como todos nosotros, dice, ya no es, o sea, no es su deseo. Por eso decía Pablo, dice, es que no es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Cuando cometí errores, dice, es que no es lo que yo quiero. O sea, yo deseo otra cosa. O sea, sus deseos han sido que cambiados, ¿sí? Nada más que cuando estamos en la lucha y que de repente tropezamos, nos sentimos mal, como Pablo, y decía, es que no puedo, y miserable de mí, ¿se acuerdan cómo dijo? Pero sus deseos, lo que él en ese momento no se daba cuenta y que a veces tampoco nos damos cuenta es que sus deseos ya eran diferentes. Ya con el hecho de que él expresara de que él deseaba otra cosa, ¿sí? Quiere decir que Dios estaba haciendo que cambios en su vida, pero a veces queremos que esos cambios sean inmediatos, ¿sí o no? Y que nada más por una oración que hice y ya el otro día ya no tengo ese problema. Eso es imposible. Entonces, en la medida que van cambiando mis deseos, ¿sí? Va a ir cambiando por consecuencia que mi conducta, que eso es lo que nosotros generalmente queremos cambiar, ¿sí o no? Nuestras conductas. Y por eso hacemos la lista de cosas, ¿no? Y el fin de año quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, ahora voy a hacer esto. Conductas, ¿sí? Pero les digo, pues, nunca pensamos, tal vez porque no, pues no sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero las conductas primeramente surgen donde, en nuestro pensamiento, ¿ok? Y luego surge un qué, un deseo, y luego ya la conducta, el acto, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que enfocarme en los pensamientos. Es como también a veces que vamos al médico y traemos por ahí un malestar y se nos ataca nada más ese malestar, ¿sí? Y nos dan por ahí una pastillita para que se calme el dolor, la molestia y ya vaya a su casa, pero eso me sanó, ¿no? O sea, me calmó el dolor, pude dormir a gusto, pude hacer mis actividades tranquilo ese día, pero no estoy sano, ¿sí? Entonces, ¿qué falta? Necesitamos un estudio para ver cuál es el origen de eso, ¿no? Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Ese estudio que le dijo David a Dios, hazme un estudio, ¿sí? O sea, yo no quiero que nada más me des una pastillita, hazme un estudio, o sea, analízame bien, quiero ver cuál es el origen de todo, y eso también nos invita a nosotros a que a investigar, a estudiar la palabra de Dios para saber cuál es el origen de nuestro problema. O sea, personal, aquí no podemos generalizar, es algo muy, muy personal, ¿sí? Entonces, en cuanto a la conducta, fíjense bien lo que nos dice Filipenses capítulo 3 versículo 4. Filipenses 3 3 versículo 4. Vean lo que dice aquí Pablo. El, ajá, 3, pero sí, 3:14. Este es me gusta porque Pablo se pone como ejemplo, él no habla de otros, ¿no? Él dice, mira, esto es lo que a mí me pasa, ya vimos cuál era los detalles, ¿no? Que él tenía, y eso nos hace ver que, pues, todos somos iguales, ¿no? Entonces, y que no tenemos que desanimarnos. Miren, dice 3:14, miren lo que dice. Dice Pablo, yo no considero que ya haya alcanzado el objetivo, la meta. Ahorita hablamos de una meta, ¿no? Dice, y en Romanos 7 nos dice que frecuentemente el que fallaba en alcanzar ese objetivo, ¿sí? Eh, por ejemplo, él se levantaba un día y tenía un objetivo en su mente, ¿no? Que es que el objetivo de todos nosotros, ¿no? Reflejar el carácter de Dios. Pero durante ese día Pablo se da cuenta de que había fallado y empieza ahí a desahogarse, ¿no? Y en esos textos. Pero dice Pablo, dice, no lo he alcanzado todavía, o sea, me falta, sigo cometiendo errores, sigo fallando,
no soy perfecto, pero aquí está un detalle interesante. Dice, prosigo, dice, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui llamado por Cristo. O sea, él sintió un llamado de Dios, a hacer un cambio en su vida y dice, me falta mucho, pero no me dejó, caer, ¿no? O sea, sí, más bien no me dejo ahí, no me quedo tirado, ¿sí? O sea, de repente hay fallos, dice, pero, entonces, ¿qué necesitamos? Entender que necesitamos ser constantes. A veces nos desanimamos el primer tropezón, ¿no? No, es bien complicado, no se puede. Mejor me quedo así como estoy, etcétera. Entonces necesitamos ser constantes, ¿sí? No rendirnos. Necesitamos tener determinación. O sea, Pablo dijo, yo tengo un objetivo, una meta, y voy a seguir echándole ganas. De repente lo pienso, pero ahí voy otra vez a intentarlo, ¿sí? Y hay algo interesante ahí en el siguiente capítulo, un texto que todos conocemos, Filipenses 4:13. Él se da cuenta de que obviamente solo no puede, ¿sí? Y dice, la fuerza para vencer, ¿de dónde lo obtiene? Dice, de Cristo. Y dijo, o sea, él estaba convencido de que podía lograr cualquier cosa con el poder de quién, de Cristo, ¿sí? Y este texto no tiene nada que ver con, a veces lo malinterpretamos, ¿no? O sea, creemos que es un texto que nos llama a como lo que se predica hoy, ¿no? Por todos lados, de tú puedes hacer todo, no, no hay nada imposible para ti. No tiene que ver con eso, o sea, aquí está hablando de cosas espirituales, ¿no? Y dice Pablo, dice, se puede lograr, pero solamente a través de Cristo, ¿sí? O sea, él sabe que solo no lo va a hacer, ¿sí? Y que si se descuida, pues en un momento puede extraviarse, perderse, ¿sí? Y el Salmo 48 también son unas palabras interesantes en este sentido, porque dice, por ejemplo, ahí el salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, dice, me ha agradado, dice, y tu ley está en medio de mí corazón. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que cuando nosotros eh, tenemos muy clara la meta, ¿sí? Y sabemos lo que tenemos que hacer y acudimos a Dios, acudimos a su palabra, de pronto todo eso que se nos hacía tan complicado y que se nos hace imposible y que nos frustra muchas veces, David dice, esto me agrada, porque él se da cuenta de que cuando hace las cosas bien, cuando está en armonía con Dios, dice, oye, qué padre, que a todo dar se siente. Estar bien con quién, con Dios. Muy probablemente lo hemos sentido nosotros también. Y vemos que conviene guardar la ley de Dios, como decíamos en la mañana, hacerle caso a sus consejos. Nos evitamos muchos problemas, ¿sí? Y David dice, oye, qué bueno es obedecerte. Qué bueno es hacer tu voluntad. O sea, lo disfrutaba. Entonces, eso es algo que poco a poco también nosotros tenemos que hacer. Es como también, por ejemplo, cuando nosotros no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, por ejemplo, y te dice a lo mejor el nutriólogo, el entrenador o el médico te dice, sabes que necesitas hacer ejercicio, necesitas implementar un programa de ejercicio en tu vida, porque tienes este problema, etcétera, y necesitamos cambiar hábitos, necesitamos mejorar tu salud con ejercicio. Si nunca lo hemos hecho, empezamos y ¿cómo es eso? Pues es una tortura para cualquiera, ¿sí o no? Nadie lo va a disfrutar, pero de pronto empiezas a sentirte mejor que antes y lo disfrutas. Y de pronto ya estás viendo la hora, ¿no? Para decir, ay, me toca hacer ejercicio hoy, ¿sí? Y ya quiero hacerlo. Eso le pasaba a David en estas cuestiones, ¿sí? Y esto nos pasa a cualquiera que al principio sufrimos, ¿no? Y decimos, ¡ay, no, qué complicada la vida cristiana! Y mucha gente se rinde, ¿no? Por eso, porque dicen, no, qué difícil, o sea, mejor estoy así, como estaba antes, ¿no? Pero de pronto vemos que empezamos a disfrutar,
el obedecer a Dios, el estudiar su palabra, que antes decíamos, ay, no, qué aburrido, ¿no? Leer la Biblia, y ni se le entiende, y y qué aburrido ir a la iglesia, y qué aburrido, pues, todo lo espiritual, ¿no? Y de pronto empezamos a tomar gusto, y David, aquí lo expresa, ¿sí? No quiere decir que David era perfecto tampoco, porque podemos decir, "Ay, pero si David era esto y lo otro". Sí, pero él disfrutaba, ¿sí? Cuando estaba cerca de Dios, al menos en sus momentos, donde tenía esa relación, él decía, para mí esto es lo máximo, ¿sí? Y ojalá que eso pudiésemos nosotros también sentirlo, ¿sí? Y hacer esa comparación y darnos cuenta de que no vale la pena que, pues, alejarnos de él, ¿no? Entonces, pero bueno, todo esto es lo que va a provocar que haya cambios en nuestra conducta finalmente. Primero, cambiar qué, pedirle ayuda para cambiar nuestros pensamientos. Por consecuencia, y bueno, también tenemos que pedírselo a Dios que cambie nuestros deseos, ¿sí? Y y eso no es todo, ni quiere decir que ya lo logramos como Pablo. ¿Sí? O sea, probablemente va a haber ahí una recaída, un resbalón por ahí, pero dice Pablo, hay que levantarse, hay que seguir con la mira donde, en la meta, en el objetivo, ¿sí? Y disfrutarlo. La vida cristiana tenemos que disfrutarla. Si no la disfrutamos, ¿sí? No tiene mucho caso, ¿sí? Muy probablemente, bueno, necesitamos agarrarle sabor, como decimos. Pero si ya tengo 40 años intentándolo y no le hallo gusto, entonces hay algo que anda mal, ¿sí? Si tengo ya tanto tiempo y de plano no, entonces algo tenemos que seguir analizando en nuestra vida. Eh, entonces miren lo que nos dice por aquí este libro de Testimonios, tomo 3. Dice, la experiencia genuina, o sea, una experiencia verdadera con Dios, está conformada, dice, por una variedad de experimentos cuidadosos. ¿Y qué es eso de los experimentos cuidadosos? Este, hace tiempo por aquí tocamos un tema de una expresión que utiliza, por ejemplo, la señora Elena White, que le llama, algo que le llama a ella la religión experimental. Experimentos. ¿Qué es eso? Bueno, los cambios, prácticamente se refiere a esto, que los cambios en nuestra vida no llegan de la noche a la mañana, así como por una varita mágica o por una oración que hice nada más, ¿sí? O porque, ya me hice el propósito de hacer esto y ya, cambié, ¿no? Ella dice que, o sea, el camino para lograr objetivos en la vida espiritual es largo, está lleno de tropiezos también, y dice necesitamos hacer experimentos. ¿En qué sentido? Necesitamos experimentar en nuestra vida espiritual, por ejemplo, darnos cuenta qué funciona, qué no funciona. Y esto es algo ya también muy personal, ¿sí? Porque yo te puedo dar un consejo y te digo, mira, haz esto. Y a lo mejor tú lo intentas y no te funcionó, ¿sí? Pero a lo mejor tú intentas otra forma, ¿sí? Y dices, oye, ya estoy venciendo este hábito, ya no siento estos deseos, ya no, porque hiciste un experimento en tu vida. Y dices, ¿sabes qué? ¿Cuál fue la clave? Ah, pues yo hice esto. Y a lo mejor yo hice otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es algo muy personal. Por eso, pues es muy delicado, ¿no? Este tema, porque generalmente somos buenos para dar consejos, ¿no? Y decimos, mira, es que ahí en la Biblia dice, y que hay que dejar esto y que el otro, y mira, yo hice esto, y es que pues tú también tienes que poder, ¿no? Esto es algo muy personal, ¿sí? Y dice que es a base de qué, de experimentos, de ya, o sea, que digo, bueno, tropecé esta vez, ¿qué hice mal? A lo mejor. ¿Se acuerdan? Así como lo hacen los científicos. ¿Se acuerdan de, por ejemplo, de Tomás Alva Edison? Que, por ejemplo, cuando inventó la bombilla, el foco, pues no fue de la noche a la mañana, o sea, fue intentos y más intentos e intentos e intentos. Y en cada vez que él fallaba, que no daba con el objetivo, que pecaba, usando esta palabra, decía, bueno, a ver,
esto fue lo que hice mal, vamos a intentar otra cosa. Creo que esto fue lo que falló, lo que me hizo fracasar, vamos a intentar esta otra manera. Y es a base de eso en la vida espiritual también. A lo mejor alguien te dice, no, es que ya no te juntes con esos amigotes. Y a lo mejor ya no te juntas, pero dices, pero sigo teniendo ese problema. Entonces, ¿qué pasó? A lo mejor no eran los amigos, a lo mejor es otro problema el que tengo. Y ahí es donde tenemos que ir que experimentando, dice aquí. Tengo que a lo mejor cambiar otros hábitos o no sé. Pero eso es algo, yo les digo, ya muy personal y que Dios nos va a ir ayudando en esto. El problema es, o el asunto es más bien seguir que luchando. Por eso Pablo decía, yo sigo, ¿sí? Sigo experimentando, sigo intentando maneras de ser mejor cada vez, ¿sale? Y dice aquí que nuestra manera de vivir aquí, esto es algo bien interesante. Bueno, antes de eso, es decir, necesitamos mucha práctica de todos los días, prácticas y prácticas, experimentos. Es como en los deportes que mencionábamos ahorita. Si, por ejemplo, soy un deportista, y tengo el problema de que me falla la puntería, no le atino a la canasta, no le atino a la portería o el blanco, o sea, fallo mucho. ¿Qué tengo que hacer como deportista? Tengo que entrenar más. Entonces, no le atino a la portería, bueno, tengo que practicar los tiros a la portería, a la canasta, a lo que sea, o sea, en cuanto al objetivo que tengamos, ¿no? Entonces, en mi vida espiritual, ¿sí? Dijimos, un objetivo que es desde el principio que Dios nos creó para ser un reflejo de Él. Entonces, si cada día digo, ay, caray, no pude, necesito que levantarme, intentarlo de nuevo, ver en qué fallé, entonces, y eso es lo que Dios me va a ir diciendo. El Espíritu de Dios me va a decir, ¿sabes qué? Aquí está el asunto. A lo mejor tú estás enfocado a cambiar estas cosas o atacar estos problemas o estos asuntos y no es por ahí, pero por eso está Él ahí a nuestro lado, para ayudarnos. Y tenemos esa gran ventaja. O sea, Él está ahí siempre dispuesto a que ayudarnos y no cobra, no cobra la consulta. Dice aquí algo bien importante, miren, cuando fallamos en la vida espiritual, es muy común sentirnos frustrados, tristes, avergonzados por nuestras acciones, ¿sí? Y más, por ejemplo, cuando nos rodeamos de gente que no ayuda mucho, ¿sí? En este sentido, más bien estorba, porque nos señalan, nos dicen y te dicen, ay, oye, que no puedes, oye, ¿dónde está tu fe? Oye, esto y lo otro. Y pues nos hundimos más, ¿sí o no? Entonces, saben que en el tiempo de Jesús, hace poco hablábamos de esto, ¿no? En el tiempo de Jesús, existían unas personas que se dedicaban a esto, ¿se acuerdan? Los fariseos. Que ellos se dedicaban a decirte que estaba bien, que estaba mal, y estaban ahí como policías nada más, ¿no? A ver quién cometía un error. Y saben que eso empezó a distorsionar la imagen de Dios, ¿sí? Porque la gente veía en ellos un reflejo de Dios, ¿no? Porque decían, pues si ellos son los representantes de Dios, este, o sea, Dios debe ser así también, ¿no? Y lo bueno que eso ya no pasa, ¿no? Pues creo que sigue pasando, ¿sí? En nuestros días, ¿sí? También existen estas costumbres, ¿no? Y por eso también tenemos imágenes muy equivocadas de lo que es Dios, de su carácter, de su amor. Y pensamos que Dios siempre está también con el látigo, ¿no? A ver en qué la riegas, a ver en qué hiciste mal para rápidamente darte tu merecido, ¿no? Eh, Entonces, miren lo que dice aquí. O sea, y muchas veces cargamos con mucha culpa en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros basamos nuestra vida espiritual en lo que nos dicen que es bueno y que es malo. Pues es que en la iglesia dicen que esto está mal, y es que el pastor dijo que esto está mal y esto que está bien. Y todo eso en opiniones de personas, ¿sí? Entonces dice aquí, fíjense bien, dice,
que esa vida experimental o religión experimental que tenemos que poner en práctica siempre, dice, tenemos que hacer experimentos muy cuidadosos, o sea, muy detallados, muy minuciosos, ¿sí? O sea, analizarnos bien, y dice, con la mente libre de prejuicios. Es decir, que tengo que hacer a un lado todo lo que me dicen, que está mal y que está bien. Dice, sin el control de las opiniones de otros o hábitos previamente establecidos. Porque eso nos va a hacer cargar culpas que a veces no tenemos por qué llevar. Y a veces creemos, y a veces tú puedes decir, oye, pero pues a mí me dijeron que esto era pecado y que estaba mal, y a lo mejor no era cierto, ¿sí? Porque a nosotros nos gusta echarle ahí de nuestra cosecha, siempre, según nuestras opiniones, según mi experiencia, según lo que yo creo que Dios piensa. Entonces, por eso tenemos que buscar a Dios, en el mero mero, ¿sí? Eh, y dice por aquí, y vamos a quedarnos con este pensamiento, que tenemos que entenderlo plenamente. A lo mejor les digo, yo creo que ya lo hemos mencionado, choca mucho con nuestra visión de Dios o lo que creemos que es la vida cristiana, ¿sí? O la salvación, pero es lo que Dios dice que es, ¿sí? Mensajes selectos tomo uno dice, cuando existe en el corazón el deseo de obedecer a Dios, es decir, cuando tenemos la actitud, y aquí se los puse entre paréntesis, verán lo que necesitamos, actitud, o sea, el deseo de obedecer a Dios, como Pablo lo tenía, ¿se acuerdan? Dice, es que yo quiero hacer esto, pero de pronto dice, hay algo en mí que me lleva por otro lado. Entonces, Pablo tenía la actitud, dice, y cuando se hacen esfuerzos con ese fin, es decir, empiezas a que echarle ganas tú también, es decir, nos ponemos en acción. O sea, no nada más decir, bueno, pues Dios cámbiame, como a veces le decimos, ¿no? Y Dios cámbiame y cámbiame. Y ya tengo 50 años pidiéndole a Dios que me cambie. Y creo que estoy peor que antes, ¿no? Que hace 50 años. Entonces necesitamos acción también nosotros. Dice, si tengo esa actitud, si hago esfuerzos también, fíjense lo que pasa. Dice, Jesús acepta esa disposición que tienes. Esas ganas que tienes, dice, oye, qué bien, qué bueno que tienes ese deseo, esas ganas, esos propósitos. Dice, y que haces esfuerzos también. Yo veo que le echas ganas, que te propones, por ejemplo, cada que te levantas en la mañana, dices, hoy voy a hacer esto, hoy no voy a hacer esto, hoy quiero estar cerca de Dios. Todo eso dice que lo acepta Jesús, dice, como tu mejor servicio, es decir, como la perfección. Y esto les digo, choca, ¿no? Con nuestros pensamientos e ideas que tenemos, porque para nosotros la perfección es que no fallar, no fallar, no pecar. Y eso, pues, está en chino, ¿sí? Sin entender esto, ¿sí? O sea, claro que tenemos que ir que superándonos. O sea, ese es el objetivo, ¿no? La meta. No quiere decir que, bueno, entonces hay que pecar, pues, ¿sí? Porque Dios acepta todo de mí, ¿no? Tampoco es así, ¿sí? Pero cuando Dios ve precisamente las intenciones que tú tienes, que te esfuerzas, que lo deseas de todo corazón, dice Dios, es cuando considera a una persona perfecta. Como muchos personajes que vemos ahí en la Biblia, que dice Dios, este era un hombre perfecto, un varón perfecto. Y decimos, ¿perfecto de dónde, no? Porque conocemos sus vidas y decimos, pues yo soy 1000 veces mejor que él, ¿no? Pero ¿por qué Dios los llamaba, los consideraba perfectos? Por eso, por esos detalles que a lo mejor yo no tengo, porque tenía la actitud, la acción. Y dice aquí que cuando él acepta eso tuyo, dice, suple cualquier deficiencia con sus propios méritos divinos. Y aquí necesitamos la fe, creer eso, que aunque de pronto fallo, ¿sí? Dice, si tengo esa actitud, si tengo ese deseo en mi corazón, si me esfuerzo también, pues pongo todo lo que está de mi parte, que obviamente no es suficiente eso, o sea, con todo lo que yo tengo no es suficiente. Si fuera suficiente, como a veces creemos los cristianos, así muy conservadores, porque a veces sí decimos, no, bueno, pero entonces ¿dónde está el poder de Dios en tu vida? ¿No?
o dónde está esa fe, o por qué crees que no tienes que no, que tienes licencia para pecar o que no. Pero cuando creemos que podemos, porque si hay personas que lo decimos, yo he escuchado, ¿no? Que decimos, es que así se puede, ¿cómo de que no? Puede vencer el pecado, podemos ser perfectos. Bueno, pues ahí lo esperaré, ¿no? A ver a qué horas. No, no, no se puede, ¿sí? Y si creemos que se puede, entonces no necesitamos del sacrificio de Jesús. Precisamente Él murió por nosotros porque no podemos. Nosotros no podemos pagar eso. Entonces, ahí es donde entra la acción de la fe, de decir, pues tengo un montón de deficiencias, pero yo tengo ese gran deseo, tengo la actitud también, o sea, me esfuerzo, ¿sí? Y creo que a través de tu sacrificio, a través de tu vida, de tus méritos, puedo yo ser considerado perfecto y acepto ante, ante Dios. Entonces, eh, tenemos que grabar esto en nuestra mente, ¿sí? Porque cuando no lo entendemos es cuando Satanás nos martiriza, nos hace sentir mal y nos hace sentir que no, no vale la pena seguir, porque nunca vamos a ser tan buenos. Y te dice, oye, pues no que esto, no que vas a la iglesia, no que estudias, no que muy bueno, que muy cristiano, y nos estropea, ¿sí? Cuando damos cabida a esos pensamientos. Pues por eso hay que cambiar nuestra manera de pensar primeramente. Y por consecuencia dijimos, va a cambiar, Dios cambiará nuestros deseos y nuestras conductas, o sea, el resultado de todo eso, ¿no? Entonces, ojalá que, pues, que pongamos en práctica eso en nuestra vida, ¿sí? Que comencemos ya a hacer esos experimentos en nuestra vida, en las áreas donde lo necesitemos, de ir, trabajando en eso con la ayuda de Dios, que nos haga Dios ese autoanálisis, pero ese análisis, ¿no? Y que nosotros también nos autoanalicemos, que investiguemos, que veamos, que probemos, ¿sí? Soluciones, ¿no? Si no funciona, bueno, pues otra cosa, y que Dios nos vaya, guiando, ¿no? Que el Señor nos bendiga y que tengan una feliz semana.